Ella lo despreció diciendo, él solo está aquí, así que él, silenciosamente, acabó con su carrera. Lo dijo con una sonrisa burlona. No con crueldad, ni con malicia. Con un desdén casual. Ah, él solo está aquí. Como si yo fuera un perchero. Una nota al pie de página. Ruido de fondo en su pulcro ascenso. Estábamos de pie en medio de la fiesta de inauguración de su casa, que parecía un mausoleo de mármol y cristal. Su nueva empresa acababa de reubicar su sede regional. Su nuevo jefe, el del pelo engominado y la sonrisa burlona permanente, acababa de terminar un discurso sobre visión y velocidad. Los inversores deambulaban bebiendo un vino que costaba más que mi traje. Y cuando uno de ellos, un tipo del sector inmobiliario con un bronceado de Rolex, me señaló y preguntó, ¿es este tu marido? Ella se rió a carcajadas, él solo está aquí. Y así, sin más, mi matrimonio se convirtió en el remate de un chiste. No dije ni una palabra, no sonreí, no me inmuté. Dejé mi bebida, asentí como si fuera al baño y salí por las puertas correderas hacia la noche. El césped estaba iluminado por pequeñas lámparas solares. Su voz resonaba a mis espaldas. Algo sobre sinergia. Aún podía oler su perfume en el aire fresco. Saqué mi teléfono. Un número. Sin dudarlo. Es la hora, dije. Mi abogado, Rich, respondió a media voz. ¿Hora de qué? Cancela la adquisición. Aduciendo conflicto de intereses. Hubo una pausa. ¿Hablas en serio? Ella trabaja allí ahora. Silencio. El tipo de silencio en el que los abogados recalculan cifras en sus cabezas e intentan no sonar demasiado ansiosos. Rich se aclaró la garganta. Cláusula 14b. Cláusula 14b, confirmé. Permítanme hacer una pausa aquí por un segundo, porque se han llegado hasta aquí, sí, ustedes que están deslizando la pantalla en su hora de almuerzo o escuchando mientras conducen. Más del 90% de ustedes no me siguen. Y lo entiendo. Pero realmente ayuda al equipo si presionan ese botón de suscripción. Ponemos todo nuestro esfuerzo en historias como esta. Así que, si están aquí, quédense. Ahora, de vuelta al patio. Terminé la llamada con 2 palabras, haz ruido. Me quedé allí un momento, viendo cómo mi aliento se empañaba en el aire y asimilando el agudo contraste entre su arrogancia sobrefinanciada y la realidad que estaba a punto de derrumbarse desde un costado. La empresa a la que se unió con alegría, triunfalismo y arrogancia estaba a 2 semanas de finalizar la adquisición de la joya de su corona, una plataforma de optimización logística que iba a revolucionar toda su infraestructura interna, automatizar despachos, eliminar pérdidas, pronosticar el gasto de combustible por hora. La plataforma que yo construí, la plataforma que licencié bajo estrictas reglas de transferencia, y la misma plataforma ahora congelada porque mi esposa, en su prisa por subir la escalera, olvidó que las escaleras solo funcionan si alguien las sujeta firmemente. Volví a la ventana. Nadie me había echado de menos. Ella reía de nuevo. Su mano rozó la manga de su jefe. Él sonrió. Demasiado cerca. Demasiado cómodos. Me di cuenta en ese segundo. No solo la traición, no solo la falta de respeto, sino la actuación. Ella había reescrito la narrativa de su vida, y yo ya no era un capítulo. Era material para una nota al pie, un cameo sin crédito. Bien. Que brinden por su inminente dominio. Que sonría burlonamente mientras cuenta su historia de empezar desde cero. Yo había terminado de reaccionar. No más peleas, solo decisiones. Frías, legales, finales. Me di la vuelta y caminé hacia el coche. Mientras ella brindaba por la sinergia dentro, yo detonaba la cláusula 14b fuera. Por la mañana, ella no estaría riendo. Para el lunes, su equipo de adquisiciones estaría en modo de pánico total. Y la próxima vez que alguien preguntara, ¿quién es él?, se atragantaría con la respuesta. Hace 10 años, dormía 4 horas por noche y comía cualquier cosa que no requiriera un plato. Ella todavía estaba en la universidad, sacando su segunda carrera, en otro estado, y yo estaba metido hasta el cuello en datos de almacén, construyendo algo que ni siquiera sabía que tenía valor todavía. No tenía un equipo.
Tenía una laptop con la bisagra rota y una pizarra cubierta de flechas superpuestas. Lo que construí no era llamativo. No tenía un nombre genial, pero funcionaba. Hacía que las empresas de logística de tamaño mediano operaran como Amazon. Equilibrio de inventario, enrutamiento de despachos, curvas de eficiencia de combustible, cosas aburridas para la mayoría, pero no para la gente que perdía dinero a espuertas en el transporte de mercancías. El software tomaba decisiones basadas en variables del mundo real como el peso, la fatiga del conductor, las tendencias de tráfico regional e incluso las proyecciones meteorológicas. No era sexy. Era simplemente brutalmente eficiente. Y luego lo vendí, discretamente. Solo los derechos de licencia. Retuve la propiedad bajo una LLC que creé específicamente para ello. Una entidad fantasma que existía con un único propósito: proteger la propiedad intelectual y sus términos de ingresos. Cláusula 14b. Esa que todos pasan por alto, la hacía intransferible si existía una conexión directa entre mi LLC y cualquier empleado, ejecutivo o consultor de la parte adquirente. Escribí esa cláusula yo mismo en un ataque de paranoia por falta de sueño. Nunca imaginé que la invocaría. Ella nunca preguntó de dónde venía el dinero. Ni una sola vez. Simplemente celebró el día en que Sally Mae dejó de llamar y publicó una selfie con una mimosa con la leyenda, MBA, allá voy Briefcase Sparkles. Recuerdo estar sentado frente a ella en ese brunch. Llevaba unas gafas de sol que la hacían parecer alguien a quien aún no conocía. Ese dinero provino del primer acuerdo de licencia, un contrato de 5 años con una empresa de transporte regional con sede en Chicago. Usé el segundo acuerdo para cubrir nuestro pago inicial. El tercer acuerdo pagó su matrícula por completo. Y aún así, nunca preguntó por qué nunca me quejaba de los gastos. No me molestó entonces. Estaba orgulloso. Quería que ella ascendiera. Pero ahora trabaja para una empresa que acaba de pasar 6 meses negociando una adquisición que creen que está limpia. Vi su presentación principal hace 2 semanas. El CEO hablando de pivotes inteligentes de backend y tecnología de enrutamiento patentada, que se convertirá en el estándar de la industria. Tenían una diapositiva con una hoja de ruta. Mi hoja de ruta, codificada por colores, robada de un informe técnico que escribí hace 7 años. Y ella se unió a su equipo de producto el mes pasado, justo a tiempo para ser asignada a la implementación de la integración. Imagínense. Por supuesto, nadie en esa sala sabe quién es el verdadero propietario de los derechos de licencia. No saben sobre la cláusula. No saben que, según el código de Delaware, cualquier conflicto no revelado antes de la diligencia debida anula un acuerdo pendiente y desencadena responsabilidad personal si se producen daños después de la implementación. Pero yo lo sé, y mi abogado lo sabe. Y ahora, gracias a esa risa displicente en la fiesta, la cláusula que ha estado acumulando polvo está a punto de convertirse en una bola de demolición. Pasé la mañana siguiente revisando nuestros documentos, términos de licencia originales, enmiendas, renovaciones automáticas, cadenas de correos electrónicos, el estado de pérdidas y ganancias de la LLC. Ahí estaba todo, la prueba silenciosa y aburrida de la propiedad. Ella nunca vio nada de eso. Estaba demasiado ocupada interpretando una nueva versión de sí misma. No es que quiera destruirla. Eso sugeriría que todavía siento algo. Esto no es por venganza. Es por corrección. Dejé que construyera una torre sobre mis cimientos. Se olvidó de comprobar quién todavía tenía la escritura. Que su jefe haga sus movimientos. Que brille en las reuniones de equipo. Están de pie sobre mi arquitectura. Y si no se apartan, la cláusula 14b convertirá su adquisición de 6 meses en una vergüenza pública en 6 horas. La mejor parte, todavía ni siquiera saben mi nombre. Lunes por la mañana, la sala de conferencias olía a café quemado y tóner de impresora. Un aroma extrañamente reconfortante considerando que estábamos a punto de detonar una bomba bajo un acuerdo de 8 cifras. Rich se sentó frente a mí, con las mangas arremangadas, las gafas posadas en la punta de la nariz, escaneando una pila de documentos de adquisición como un sabueso con un título en derecho. Su oficina era espartana. Sin asistente, sin máquina de espresso, solo una enorme estantería llena de códigos estatales y una pequeña rana de cerámica en el alféizar de la ventana. Solo sonreía cuando algo sangraba.
Tocó una página con su bolígrafo. Ahí está. Cláusula 14b. Tercera línea. Me incliné. Mis propias palabras de hace años me devolvían la mirada en Fuente Courier, ligeramente deformadas por un mal escaneo. En el caso de que un empleado, ejecutivo, asesor o familiar directo de la entidad adquirente ocupe actualmente o tenga la intención de ocupar cualquier cargo relacionado con el producto del licenciante o su aplicación, el acuerdo deberá ser reevaluado formalmente antes del cierre. La no divulgación de dicha conexión anula este contrato e invoca los derechos de retractación. Rich levantó la vista, con una ceja arqueada. ¿Quieres confirmar de nuevo cuándo se incorporó tu esposa? El jueves pasado, dije. Lo anunciaron en LinkedIn. Encantados de dar la bienvenida a Jessica Est, es consultora de estrategia de producto, que ahora se une a nosotros como directora de desarrollo de plataforma. Él soltó una risita. Siempre presumen en línea antes de comprobar si hay minas en el camino. Deslicé una carpeta sobre la mesa, su paquete de incorporación, el acuerdo de confidencialidad, el contrato de trabajo, capturas de pantalla internas de Slack. Ya estaba involucrada en el equipo de integración en 48 horas. Incluso figura como parte interesada en su tablero de gira. Rich exhaló lentamente. Así que la convirtieron en tomadora de decisiones y en un riesgo de divulgación en la misma semana. ¿Aficionados? Y creen que están comprando mi código. Él asintió con una pequeña y admirativa inclinación de cabeza. Bueno, ya no. Cogió su teléfono y llamó a su asistente legal, Elaine. Envía la retención formal a Hayward & Company. Cita incumplimiento de la cláusula 14b. Conflicto de intereses debido a empleo conyugal no declarado. Con efecto inmediato. Solicita retractación total. Márcalo como urgente. Me recosté en la silla, con las manos cruzadas, el pulso firme. Este era el punto de no retorno. No solo legalmente, sino psicológicamente. Una vez que Rich le diera a enviar, los engranajes comenzarían a moverse. Los abogados se despertarían con sudores fríos. Los canales de Slack cambiarían de nombre. Los calendarios se oscurecerían. Y su nombre, su sonriente y amigable nombre de relaciones públicas, sería la palabra clave que lo desencadenaría todo. ¿Quieres que les notifique con delicadeza?, preguntó Rich. ¿O que vaya a la yugular? No dudé. A la yugular. Vimos cómo aparecía el borrador del correo electrónico en la pantalla compartida. Asunto, urgente, incumplimiento de la cláusula 14b. Se requiere acción inmediata. Dentro, un lenguaje limpio, sin acusaciones, sin amenazas, solo hechos. Y al final, una línea que escribí yo mismo hace casi una década: la retractación se considerará formal tras la recepción digital. La propiedad permanece con el licenciante hasta que se apruebe la renegociación. Rich presionó enviar. Eso fue todo. Solo un clic, sin fuegos artificiales, sin gritos. Pero en algún lugar en ese mismo momento, probablemente un becario en Hayward & Company estaba recibiendo una alerta que no entendía. Un gerente de proyecto estaba viendo un evento en el calendario titulado Retención de adquisición, llamada de emergencia, y un ejecutivo en una oficina de esquina en un rascacielos estaba mirando su teléfono con esa lenta y creciente sensación de que algo había salido muy, muy mal. De vuelta en nuestra pequeña y tranquila habitación, Rich se recostó, satisfecho. Intentarán culpar a alguien. Eventualmente, lo rastrearán hasta ella. Y cuando lo hagan, dije, le preguntarán por qué nunca reveló que su marido era el arquitecto original. Lo cual, añadió Rich, va a sonar especialmente mal cuando sus mensajes de Slack mencionen tu nombre como si fueras un programador fracasado que tuvo suerte con una LLC. Sonreí, lenta y uniformemente. Nunca fue suerte. Él asintió. Dominó número 1. Ahora, a esperar. Excepto que no pensaba esperar. Planeaba volver a nuestra casa esa noche como si nada hubiera pasado. Sentarme a cenar mientras ella me contaba sobre el drama de la incorporación y las nuevas políticas de software. Y yo asentiría, tal vez incluso serviría vino, la dejaría hablar, la dejaría regodearse, porque la trampa no era solo legal. Era personal. Y lo único más satisfactorio que verlos luchar era saber que ella ni siquiera lo vería venir hasta que fuera demasiado tarde.
Llegó a casa esa noche prácticamente vibrando. Sus tacones resonaban en el parqué como aplausos, su abrigo todavía colgando de un hombro mientras se lanzaba a un monólogo a medio camino de la puerta principal. No te creerías lo rápido que se están moviendo, dijo efusivamente. Ya me han incluido en el calendario de implementación. Dijeron que tenía una autoridad natural en la sala. Me quedé junto a la estufa, removiendo el risotto de champiñones, su favorito. No me inmuté. No sonreí. Añadí el caldo lentamente, en silencio. Lo llaman Proyecto Tusk, dijo, sentándose en la isla de la cocina como siempre hacía cuando estaba en modo campaña. Ya sé, un nombre terrible, ¿verdad? Pero las cifras son una locura. El circuito me dijo, extraoficialmente, que se proyecta que esto reduzca los costos de operaciones en un 38% en un año. ¿38%? Esos son cientos de millones. Se sirvió vino, no preguntó si yo quería. Eso se había vuelto rutinario últimamente. Pequeñas cosas que antes eran señales de compañerismo, ahora reemplazadas por su impulso. No tienen ni idea de lo que les ha caído encima, dijo, sonriendo por encima de la copa. Pensaban que estaban contratando a una estratega de nivel medio. En una semana, ya estoy liderando las llamadas de implementación. Asentí. Movimiento inteligente. No captó el tono. No escuchó el zumbido grave bajo esas dos palabras. Movimiento inteligente para mí. Porque más temprano ese día, mientras ella estaba ocupada deslumbrando a media empresa, el equipo legal de mi LLC había enviado una orden de cese y desistimiento a su proveedor de desarrollo de backend. Lenguaje simple, muy específico, toda implementación, integración o uso derivado de la API conocida internamente como plataforma Tusk debe ser detenida de inmediato, a la espera de la revisión legal del cumplimiento de la licencia y el enredo de terceros, según se define en la cláusula 14b. Podría habérselo dicho. Podría haberme parado en la cocina, haberle arrojado una copia, haber visto cómo su rostro se descomponía. Pero, ¿cuál sería el punto? Ni siquiera se daba cuenta de que el contrato del que dependía su empresa provenía de nuestra cuenta bancaria. No se daba cuenta de que el hombre al que había minimizado públicamente era el mismo que había escrito el mismísimo algoritmo que ahora intentaba rebautizar bajo su estandarte corporativo. Estaba drogada por la proximidad, por los títulos, por el revuelo en LinkedIn, por los aplausos internos en Slack. ¿Esa mirada en sus ojos? Era la de alguien que creía que finalmente había dejado atrás la vida antigua. A mí incluido. ¿Estás bien?, preguntó, bajándose de la encimera y acercándose. Estás muy callado. Día largo, dije. Me besó en la mejilla como quien firma un correo electrónico. No realmente presente, no realmente viendo. Te vas a reír, añadió, apoyándose en la nevera. Pero, ¿sabes ese software con el que solías trastear, el planificador de rutas? MHM. Bueno, es una locura. El motor principal de todo este proyecto es casi idéntico a lo que tú construiste. Quiero decir, lo han refinado, obviamente, pero aún así, es como un déjà vu. Raro, ¿verdad? Me permití sonreír. Una pequeña sonrisa. Raro. Lo soltó como si fuera una anécdota. Como si acabara de ver mis iniciales en una señal de la calle. Y fue entonces cuando supe que no necesitaba levantar la voz ni amenazar. No necesitaba exponerla esa noche. Ya estaba enredada en su propia soga, hablando más rápido, soñando más grande, construyendo una imagen pública que estaba a punto de resquebrajarse por completo. No preguntó qué había hecho yo ese día. Ya nunca preguntaba. Ni sobre la LLC, ni sobre la base del código, ni sobre el nombre que usaba en los contratos. Ese fue su verdadero error. No la petulancia, no la ambición, ni siquiera la manga del jefe en la que se demoró. Fue olvidar que el silencio no es vacío, es almacenamiento. Me senté frente a ella en la mesa, le entregué un plato. Les vas a encantar, dije. Ella sonrió como si ya hubiera ganado. Y al otro lado de la ciudad, en una sala de juntas diferente, un grupo de hombres muy nerviosos revisaban ahora la orden de cese y desistimiento con rostros pálidos, preguntándose cómo me habían pasado por alto por completo. La sala era toda de cristal y cromo, ventanas del suelo al techo,
una mesa pulida del tamaño de un pequeño yate, agua embotellada dispuesta como trofeos. Ella no esperaba la reunión. Un minuto estaba redactando notas de integración con su equipo. Al siguiente, le pidieron cortés pero firmemente que entrara en la sala de conferencias la que usan para accionistas y crisis. Ella lo sabía. Intentó ocultar el cambio en su postura mientras entraba. Intentó mantener el clic de sus tacones firme, su mandíbula relajada. Pero en el momento en que cruzó la puerta, la temperatura cambió. El CEO ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas, la boca en una línea apretada. El CEO se sentaba a su derecha, haciendo girar un bolígrafo en círculos lentos y metódicos. La asesora legal también estaba allí, Andrea no sé qué, con una carpeta roja y una expresión como si ya hubiera escrito el memorando de salida. Ninguno de ellos dijo una palabra. Su jefe entró el último. Parecía destrozado, pálido, como si acabara de regresar de identificar un cadáver. Sostenía su teléfono como si fuera radiactivo. «Cierra la puerta, por favor», dijo el CEO. Ella lo hizo. Su jefe no se sentó. No la miró. Solo dejó el teléfono sobre la mesa, tocó la pantalla y subió el volumen. Esta es una notificación formal de incumplimiento contractual bajo la cláusula 14b, según se define en el acuerdo de licencia de 2015 presentado por Sentinel Shelf LLC con fecha del 3 de marzo. Cualquier implementación en curso o planificación derivada relacionada con la plataforma aquí denominada Tusk debe cesar de inmediato. El incumplimiento constituirá motivo para acciones legales, incluidas sanciones retroactivas bajo la Ley Federal de Propiedad Intelectual y los estatutos de divulgación a nivel estatal. La voz era tranquila, clínica, pero final. Sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Qué hace tu marido de nuevo?», dijo el CEO después de que terminara la grabación. Ella tragó saliva. Solía dirigir una pequeña empresa de tecnología. Nada importante. La vendió hace años. No pensé. Mencionó alguna vez ser el propietario de la propiedad intelectual detrás del software que acabamos de pasar 6 meses preparando para adquirir. Se le cortó la respiración. Yo no sabía que era suyo. Su jefe finalmente levantó la vista. Su voz. La LLC. Sentinel Shelf. Es suya, ¿verdad? Ella vaciló. Yo, sí, creo que sí, pero no ha trabajado en eso en años. Él no está involucrado en esto. El CEO hizo girar su bolígrafo una vez más. Estás listada como parte interesada en el tablero de integración de Tusk. Aprobaste la alineación del backend con su código heredado la semana pasada. No sabía que era suyo, dijo más alto de lo que pretendía. Nadie dijo que estuviera conectado. Era solo lógica de enrutamiento, cadenas de optimización. No está marcado porque nunca lo vendió con marca, intervino la abogada, hablando por fin. Hemos revisado la licencia original. Se anonimizó a través de transferencias de LLC, hermética en cuanto al blindaje de identidad. Pero las matemáticas, la estructura, eso es suyo. Y tu nombre aparece en 6 memorandos internos que hacen referencia a esa implementación como adyacente al legado, lo que legalmente es suficiente para establecer conocimiento. Ella negó con la cabeza. No, yo no pensé. Nunca me lo dijo. El CEO se levantó lentamente. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 8 años. Y en esos 8 años, ¿nunca preguntaste de dónde venía el dinero para tu carrera? Silencio. Su jefe se frotó la frente. Están congelando el proyecto. Toda la implementación detenida. Los inversores ya están preguntando. El departamento legal quiere hacer una revisión completa de cumplimiento, lo que significa que van a revisar cada una de las comunicaciones que has tenido con el equipo de integración, y con él. Su voz era pequeña ahora. Solo eran charlas de cena. No filtré nada. Eso lo decidirán ellos, dijo la abogada. Pero te aconsejaría que no hables con nadie más sobre esto hasta que concluyamos la revisión interna. Incluido tu marido. Esa última palabra aterrizó como una bofetada. El marido, aquel del que bromeaba, del que se deshacía, al que se refirió hace solo 2 días como solo está aquí.
Ahora estaba en todas partes, en sus servidores, en sus contratos, en sus responsabilidades legales. Había hecho una llamada silenciosa y todo había comenzado a desmoronarse. Y ella finalmente se dio cuenta de algo que debería haber recordado hace mucho tiempo. Él no era ruidoso. No necesitaba serlo. Solo tenía que esperar a que el cristal se rompiera. El comunicado de prensa se publicó a las 8:14 de la mañana en punto. Adquisición estratégica suspendida a la espera de revisión debido a complejidades contractuales imprevistas. Nuestra integración de la plataforma Tusk se pausará temporalmente mientras se llevan a cabo evaluaciones internas y legales. Seguimos comprometidos con la excelencia operativa y la transparencia. Jerga corporativa para acabamos de entrar en un campo de minas y alguien está a punto de llevarse la culpa. Leyó el titular desde su teléfono mientras aún estaba en la cama. Su pulgar se cernía sobre la pantalla. No se movió. No parpadeó, solo miró. Luego comenzaron los correos electrónicos. Asunto, urgente, retención del proyecto Tusk. Asunto, llamada de emergencia, revisión legal. Asunto, ¿sabías de esto? Se estaba cepillando los dientes cuando llegaron los mensajes de Slack. Cortos, medidos, pero inequívocamente teñidos de sospecha. Oye, vi el comunicado. ¿Estás bien? Tú liderabas la implementación, ¿verdad? ¿No fuiste tú quien incorporó al equipo de lógica de enrutamiento? No respondió. Todavía no. Necesitaba llegar a la oficina. Arreglar esto en persona. Para cuando llegó, las paredes de cristal que una vez la hicieron sentir importante ahora parecían diseñadas para la contención. Podía ver a todos, pero el aire entre ellos era diferente. Sin saludos, sin sonrisas. La gente apartaba la mirada cuando pasaba por sus escritorios. Su tarjeta de identificación todavía funcionaba, pero el peso de ella alrededor de su cuello se sentía más pesado que hace 2 días. Su jefe la encontró en la sala de descanso, sirviendo café rancio en un vaso de papel que no quería. No se anduvo con rodeos. ¿Por qué no revelaste tu conexión? Ella se quedó helada. ¿Qué? Con la plataforma. Con la propiedad intelectual. Con él. No sabía que era suya, dijo demasiado rápido. Jessica, dijo él en voz baja. Firmaste un formulario de divulgación conyugal hace 2 semanas. Yo, no recuerdo eso. Sacó su teléfono, tocó la pantalla, le mostró un documento escaneado con su firma al final. Cláusula estándar de incorporación 5.6, pregunta claramente por cualquier vínculo familiar o conyugal conocido con proveedores, socios o entidades relacionadas con la propiedad intelectual bajo revisión de adquisición. Respondiste, ninguno. Sintió que el estómago se le encogía. No pensé que importara, dijo. No sabía que él todavía tenía algo que ver con eso. No hemos hablado de su trabajo en años. Él no discutió, solo la miró como un hombre que observa algo deshacerse en tiempo real. La Junta está congelando toda tu participación en proyectos internos. Con efecto inmediato. Lo siento. No puedes hablar en serio. Legalmente en serio. En serio para RRHH. Los inversores están que arden, yes. Acabamos de tener una reunión de valoración basada en un producto que legalmente podríamos no tener permitido tocar. La única razón por la que aún no usan palabras como fraude es porque todavía estamos investigando. No hice nada malo, dijo, tratando de invocar la voz segura que solía encantar a las salas. Salió débil, insegura. No sabía lo que él todavía tenía. Pero sabías lo que él era, dijo, y eso aterrizó como un cuchillo. Simplemente no pensaste que importara. Y luego la dejó allí, medio café, pánico total. Para el almuerzo, su calendario había sido borrado. Las invitaciones a proyectos, revocadas. Los permisos de Slack, actualizados silenciosamente. Su acceso al tablero de integración de Tusk había desaparecido. Todas las comunicaciones internas relacionadas con la plataforma ahora tenían una nueva etiqueta, restringido, solo revisión legal. Y se sentó en su escritorio, rodeada de silencio, mientras la oficina seguía adelante sin ella.
La mujer que elogiaron la semana pasada era ahora una responsabilidad que nadie quería tocar. Cada conversación se sentía a medio volumen cuando pasaba. El becario que solía pedirle consejo ahora no le sostenía la mirada. La directora de RRHH le dirigió una mirada que no pudo descifrar del todo, pero era más de lástima que de preocupación. Y a través de todo, ni un solo mensaje de él, ni una palabra. Ni siquiera sabía dónde estaba, lo cual, por primera vez en su matrimonio, la aterrorizaba. Entró por la puerta como una tormenta que ha perdido su trueno. Sin portazos dramáticos, solo un empujón silencioso. Las llaves apenas llegaron al gancho. Su bolso cayó al suelo con un golpe sordo, y se quedó en el vestíbulo un instante de más, como si no estuviera segura de si todavía vivía allí. Yo estaba en la cocina, con una prensa francesa en una mano y una taza de cerámica en la otra, tranquilo, medido. La luz de la mañana atrapaba el vapor que se elevaba de la encimera como algo sagrado. Me vio, y por un momento, su rostro se arrugó con algo que no había visto en mucho tiempo. ¿Miedo? No del tipo lloroso y dramático, sino del tipo inmóvil. El que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que ha ido demasiado lejos, más allá de la línea que no se molestó en ver. ¿Qué hiciste?, preguntó. No respondí de inmediato. Serví mi café, añadí un poco de canela, una costumbre, y di un sorbo. Luego la miré, sin parpadear. Les dijiste que yo, solo estaba aquí. Otro sorbo. Así que me fui. Miró a su alrededor como si tal vez algo en la habitación confirmara que estaba bromeando, que las paredes seguían siendo suyas. La alfombra, el arte en las paredes, la estantería de caoba que había seleccionado pieza por pieza. Pero la diferencia no estaba en los muebles. Estaba sobre la mesa, una carpeta, sencilla, de color crema, de esas que encuentras en la oficina de un notario, etiquetada con mi letra, transferencias de activos. Sus manos no se movieron, pero sus ojos se clavaron en ella como si pudiera explotar. No entiendo, dijo, con la voz quebrándose en el borde. No lo entenderías, dije. Nunca preguntaste. Se acercó lentamente, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. Abrió la carpeta, leyó la primera página, luego la segunda, luego de vuelta a la primera. Se le cortó la respiración. La casa, el coche, las cuentas de inversión, mi nombre, y solo el mío, bajo la entidad controladora del fideicomiso. Una reestructuración legal fechada 3 meses antes, cuando empezó a actuar como si estuviera audicionando para un papel en la vida de otra persona. ¿Moviste todo? Sí. Sus manos temblaban ahora. No puedes hacer eso. ¿Lo hice? Pero mi nombre está en él. Lo estaba, hasta que dejó de estarlo. La carpeta incluía documentos notarizados. Reconoció el nombre de mi abogado. El mismo hombre que nos ayudó a comprar el lugar. El mismo hombre que me guió a través de la cláusula 14b mientras ella estaba eligiendo muestras de azulejos. Yo pagué el pago inicial, dijo débilmente, aferrándose a un terreno que ya no existía. Con dinero de un acuerdo de licencia sobre el que nunca preguntaste. Eso no es justo. Justo habría sido la honestidad, dije, todavía en voz baja. Justo habría sido no fingir que yo era tu sombra mientras jugabas a ser una visionaria en las cenas. Yo nunca dije. Lo dijiste con tu tono, con tu momento. Con cada vez que me llamaste, solo está aquí, delante de alguien a quien querías impresionar. Se dejó caer en una silla. La misma que solía usar mientras buscaba ofertas de trabajo, decidiendo qué empresa se vería mejor en su currículum. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Eso depende. De si finalmente estás lista para reconocer qué nombre construyó el suelo bajo tus pies. No respondió. Solo miró la carpeta como si tuviera dientes. Y en cierto modo, los tenía, porque no era solo papel. Era la primera vez que veía por escrito las consecuencias de tratarme como un mueble. La realidad legal de lo que sucede cuando olvidas que los silenciosos siguen construyendo incluso mientras tú estás ocupada actuando. La casa ya no era suya. Ni legalmente, ni emocionalmente. Y ahora, finalmente lo entendía. El silencio no es una ausencia. A veces, es planificación. Para el miércoles, las llamadas dejaron de llegar. Corrección, algunas llamadas cesaron.
las de su jefe, las de RRHH, las del equipo de revisión interna. Esas se ralentizaron hasta convertirse en un goteo y luego desaparecieron por completo. Sin actualizaciones, sin reuniones, sin invitaciones para unirse al Zoom de emergencia de toda la empresa donde todos menos ella recibieron los siguientes pasos. Pero la única llamada que sí recibió fue de su madre, y golpeó más fuerte que cualquier memorando de RRHH. Acabo de ver ese artículo, dijo su madre. Sin hola, sin cortesías, solo un impacto inmediato, como una bofetada a través del teléfono. ¿Es verdad? Jessica cerró las persianas antes de responder. ¿Qué parte? ¿Que el software que tu empresa intentó comprar pertenecía a tu marido? ¿Que presentó algún bloqueo legal y ahora el acuerdo está congelado? Jessica caminaba de un lado a otro. Es complicado. No, no lo es, espetó su madre. Están casados. Él pagó tu MBA. Te dije que no te aprovecharas de él en aquel entonces. Jessica dejó de caminar. ¿De qué estás hablando? Su madre se burló. Por favor, Jess. ¿Crees que me creí que trabajabas en 2 empleos y aún así saliste sin deudas de Stanford? ¿Crees que no noté el apartamento mejorado, las cenas, la matrícula desapareciendo? Nunca dijiste cómo y dejé de preguntar porque pensé que tal vez, finalmente habías encontrado a alguien que te apoyaba. Resulta que sí. Y nunca preguntaste de dónde venía el dinero. Jessica no dijo nada. Su madre exhaló bruscamente. Querías un marido que se quedara callado y aplaudiera cuando se le indicaba. Bueno, lo conseguiste. Hasta que dejó de hacerlo. Luego, el clic. Tono de llamada. El siguiente golpe fue más silencioso. Su chat grupal, que antes bullía de chistes internos y fotos de espresso o martinis, se había quedado en silencio. 3 mensajes sin leer, todos de ella, sin respuestas. El último mensaje de cualquier otra persona fue de hace 5 días, antes de la fiesta de inauguración, cuando publicó una foto con filtro de sí misma en el espejo del ascensor de la nueva oficina con la leyenda, haciendo movimientos cohete. Ahora, nada. Abrió Instagram. Las notificaciones se habían reducido a un goteo. Alguien la había desetiquetado de una foto en la conferencia del mes pasado. Un excompañero al que una vez había asesorado publicó una historia en el retiro del equipo en Lake Tahoe. Jessica no había sido invitada. Lo habían llamado un retiro de liderazgo logístico y ni siquiera se habían molestado en fingir que era bienvenida. Se desplazó más abajo, encontró un comentario bajo una de las publicaciones de la empresa de un conocido proveedor del sector. Vaya, que una empresa como esta no investigue sus riesgos de adquisición. Uno pensaría que alguien en el equipo habría señalado los conflictos de propiedad intelectual antes. Sin nombres, pero todos en la industria lo sabrían. El mundo de la logística era pequeño. Todos conocían a todos. Y las redes de susurros, brutales. Uno de los desarrolladores con los que solía trabajar, Ben, un tipo de voz suave con un sentido del humor seco, había publicado un tuit esa mañana. Es curioso cómo los programadores silenciosos siempre terminan siendo las minas terrestres. Respeten a los que siguen construyendo en segundo plano. Poseen más de lo que creen. Tenía más de 800 me gusta. Jessica dejó su teléfono y se sentó en silencio. No del tipo que viene con la paz, sino del que se envuelve alrededor de tu garganta como plástico. El correo electrónico del departamento legal seguía sin leer. Asunto, consulta de cumplimiento, aviso de restricciones de acceso. No se atrevía a abrirlo. Incluso las paredes de la casa se sentían extrañas ahora. Demasiado estériles, demasiado cuidadas. Un museo de cosas que había elegido pero que nunca había poseído realmente. Y en algún lugar dentro de esa casa, quizás en el sótano, quizás en el ático, quizás enterrado en un disco de respaldo, estaba el código del que solía reírse. El que él construyó tarde en la noche, solo, mientras ella le decía que se tomara un descanso o que hiciera algo normal por una vez. Ahora, ese código le había quitado su trabajo, su reputación, su credibilidad. Y ninguna de sus conexiones respondía ya. De repente, estaba imposiblemente sola. El tipo de soledad que no puedes embellecer con un filtro. Llevaba su mejor blusa, la planchó 2 veces, la combinó con pendientes de perlas y tacones nude. Silenciosa,
profesional, olvidable, exactamente como le gustaba a RRHH. La última vez que entró en la sala de juntas vestida así, fue para su reunión de incorporación. Su jefe había hecho una broma sobre estrellas en ascenso, y alguien de RRHH había dicho, esperamos grandes cosas. Esta vez, nadie bromeó. La larga mesa se extendía ante ella como un tribunal. El asesor legal se sentaba en el extremo, flanqueado por RRHH a un lado y el CO al otro. Su jefe no estaba en su asiento habitual. Estaba a un lado, sin libreta en la mano, sin levantar la vista. Nadie ofreció café. Jessica, comenzó la abogada. Gracias por venir. Esto no llevará mucho tiempo. Sin saludo, sin charla trivial, directo al grano. Estamos llevando a cabo una revisión de cumplimiento con respecto a tu participación en el proyecto TUSC. Antes de continuar, necesitamos claridad sobre un punto crítico. Jessica asintió, con la mandíbula apretada. La abogada entrelazó las manos. Influiste a sabiendas en las prioridades internas, estratégicas o técnicas, siendo consciente de que tu cónyuge tenía vínculos de propiedad históricos o legales con la propiedad intelectual que se estaba adquiriendo. Jessica se quedó helada. No sabía que él todavía la poseía, dijo con cuidado. Estamos casados, pero hemos estado financieramente separados durante años. No he visto ningún extracto. No formaba parte de su LLC. Eso no es lo que preguntamos, interrumpió la representante de RRHH, con voz aguda. Estamos preguntando si en algún momento fuiste consciente de su participación anterior o actual con la plataforma subyacente. Jessica miró hacia su jefe. Nada. Ninguna expresión. Solo notas. Lo intentó de nuevo. Es un desarrollador. Trasteaba, pero siempre asumí que había seguido adelante. Nunca vi contratos. ¿El nunca? La asesora legal intervino. Usaste el término, adyacente al legado, en múltiples memorandos internos. Ese no es un término que usen los observadores casuales. Es técnico. Implica familiaridad. Lo aprendí en nuestras reuniones con proveedores. ¿Tu marido discutió alguna vez los términos de la licencia contigo? No. ¿Estás segura? Sí. La abogada tocó su tableta. Unos segundos después, una página impresa se deslizó por la mesa desde la carpeta de la representante de RRHH mensajes de Slack, resaltados. Jessica miró sus propias palabras en burbujas grises. Aceleremos esto. El proveedor no es un problema. Mi marido es solo un aficionado que vendió algo de código hace 1 millón de años. Confíen en mí, esto no es territorio de conflicto. Ni siquiera sabe que lo estamos usando. Su pecho se oprimió. Se había olvidado de eso. Lo había dicho rápidamente durante una reunión de sprint nocturna, tratando de impresionar al circuito y mantener el impulso. Nunca pensó que esos mensajes resurgirían. No así. La abogada esperó. ¿Consideras esas declaraciones apropiadas dado lo que ahora se ha descubierto? Yo, no quise decir. Sabemos lo que quisiste decir, dijo RRHH rotundamente. Ese es el problema. Su jefe finalmente habló, en voz baja y sin emoción. Estamos votando para ponerte en licencia administrativa indefinida con efecto inmediato, a la espera de los resultados de la auditoría final. Jessica parpadeó. Eso es todo. Actualizaremos tus permisos de acceso en 1 hora. Recibirás un aviso de seguimiento de RRHH al final del día. No hubo teatro, ni voces alzadas, solo proceso. Se puso de pie. Nadie la miró. Salió de la habitación con piernas que ya no sentía unidas a nada. De vuelta en su escritorio, su tarjeta de identificación todavía funcionaba, pero apenas. El acceso a la unidad interna ya había sido revocado. El calendario, borrado. La cuenta de correo electrónico, deshabilitada. La pantalla de su portátil parpadeó una vez y luego se apagó. Se sentó, mirando su reflejo en el cristal negro. Sin lágrimas, solo el eco de sus propias palabras ahora convertidas en armas contra ella. Es solo un aficionado. La frase que deshizo su carrera, un mensaje de Slack a la vez.
había intentado borrarlo con palabras casuales. Ahora la empresa le había devuelto el favor con palabras clínicas. La caja en su escritorio era demasiado pequeña para lo que había traído a este lugar, pero demasiado grande para lo que se llevaba. Unas cuantas fotos enmarcadas, sonrisas recortadas que ahora parecían mentiras. Una taza agrietada que decía el Boss Babe en cursiva rosa. 2 pines que había robado del escritorio de RRHH sin querer. El resto era digital, y eso ya había sido borrado. Se movió mecánicamente. Sin estilo, sin últimas palabras, solo el sordo crujido de los papeles de renuncia doblándose en cartón. Nadie se despidió. No realmente. Unos pocos la miraron de reojo cuando pasó, pero rápidamente volvieron a sus monitores como si fuera contagiosa. No podía culparlos. Solo puedes estar de pie junto a una casa mientras arde durante un tiempo limitado antes de oler a humo. Dobló la esquina cerca del vestíbulo y vio la ventana delantera. Vidrio del suelo al techo, una vez símbolo de apertura, ahora un espejo unidireccional hacia su humillación. Afuera, de pie como si tuviera todo el tiempo del mundo, estaba su marido. Las manos en los bolsillos de su abrigo, los hombros rectos, la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera viendo descarrilar un tren a cámara lenta. No saludó. No se movió, solo esperó. Ella se quedó helada. No la había contactado ni una vez desde esa noche en la cocina. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni siquiera para regodearse. Y sin embargo, de alguna manera, sabía que esto no era accidental. Él sabía que ella estaría aquí hoy. Probablemente sabía la hora exacta en que saldría. Y ahora, allí estaba él. Detrás de ella, pasos. Su jefe se acercó, con el teléfono pegado a la oreja. Ella se giró lo suficiente para ver cómo se desarrollaba. Estaba a mitad de la llamada, asintiendo, con el ceño fruncido. Luego vino la pausa, del tipo que solo ocurre cuando la otra línea entrega algo demasiado agudo para pasarlo por alto. Se giró lentamente hacia el cristal. Lo vio. El reconocimiento lo golpeó como una ola. Se podía ver en sus ojos. El segundo exacto en que se dio cuenta de que el hombre tranquilo y educado al que su empleada estrella había descartado como solo está aquí, había estado en todas partes todo el tiempo. El hombre que pensaba que era un inofensivo acompañante era el arquitecto de la plataforma, el propietario de la propiedad intelectual, la razón por la que su acuerdo de 6 meses estaba en ruinas, y el fantasma detrás de cada llamada de inversor en pánico desde el lunes. Su jefe bajó la mano lentamente, con el teléfono todavía abierto, su rostro se volvió del color del cemento húmedo. Afuera, su marido no sonrió burlonamente, no hizo ningún gesto, solo se quedó mirando. El silencio entre ellos cortó más profundo de lo que cualquier última palabra podría haberlo hecho. Y luego, después de un largo y brutal instante, se dio la vuelta y se fue. No rápido, no triunfante, simplemente, hecho. El cristal retuvo su imagen residual por un momento más. Ella se quedó allí, agarrando su caja de cartón con ambas manos, con la respiración contenida detrás de las costillas, rodeada por una empresa que ya no la quería, en una carrera que ya no podía salvar. Sin escándalo, sin titulares, solo un borrado suave y devastador. Él nunca levantó la voz. No lo necesitó. Había construido en silencio y luego, con la misma tranquilidad, había desmantelado todo a su alrededor con una sola cláusula y una mirada a través del cristal.